Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de... Estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestras Biblias. Avíseles a los motoristas que usted va a estar saliendo a las 8:10, porque me da mucha tristeza de ver hermanos que están hasta las 8:30 esperando el transporte, y no tiene que ser así. 8:10 es la hora establecida para poder salir de este local, y usted esté tempranito en la casa. Juan capítulo 8, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en ese capítulo. Juan 8. Cuando usted lo tenga, entonces vamos a comenzar a leerlo todos juntos. Desde el versículo 41 al 47, vamos a tratar de finalizar este tema y no dejarlo en dos secciones. Si no puedo, pues, porque hay mucho que explicar. Dice Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Siga leyendo el verso 43 en forma de pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46, en forma de pregunta también, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El último texto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tome su asiento si es tan amable, por favor apágueme su celular por 45 minutos y trate de no andarse movilizando para que escuche de una manera total lo que es la ponencia de esta noche. Bien, vamos a entrar en detalles. Ya estamos familiarizados con lo que son estos temas, ¿verdad? Jesús diciéndole a los religiosos de su época, es decir, los judíos, máximamente los líderes judíos que representaban a los demás. Él les había explicado en la ponencia anterior, en los últimos versículos que analizábamos, que ellos prácticamente, por su comportamiento, obedecían de quien ellos mismos precisamente dependían, es decir, su origen, ¿verdad? Porque hay un adagio que dice la siguiente frase, dice, de tal palo tal astilla. Es decir, que así como es el papá, así es el hijo. Así, si la procedencia de ellos venía, hermano, de Satanás, por su mismo comportamiento, entonces su procedencia no venía de ser hijos de Dios, no eran hijos espirituales de Dios, porque su comportamiento discrepaba de lo que ellos decían decir de manera verbal. Entonces, había ahí como cierto tipo, que le digo, de la expresión más correcta sería, de algo que no podía ser compatible.
No podía ser compatible, porque nadie puede decir yo soy hijo de Dios cuando lo que estoy expresando con mis labios en mi comportamiento discrepa. Entonces el comportamiento de ellos discrepaba de lo que ellos decían ser. Es cierto, eran hijos de Abraham en su nacionalidad, eso era innegable, pero en el concepto espiritual de ser hijos de Dios no se les denotaba que ellos fuesen hijos espirituales de Dios. Entonces ellos eran hijos de Satanás. Pero para poder, al menos yo estoy recordando esto, lo que ya hemos, con lo cual hemos finalizado la semana anterior. Pero quiero hacer un recordatorio, porque este es el último tema que vamos a desarrollar, las 3 afirmaciones que hemos venido llevando, de cómo Jesús habrá de demoler el tipo de afirmaciones que ellos tienen como defensa para decir que ellos afirman ser hijos físicos de Abraham. Segundo, afirman ser hijos espirituales de Abraham. Y el tercer tema con el cual culminamos, la afirmación de ser hijos de Dios. Esto va a estar más candente. E iniciamos entonces explicando lo que es la temática de hoy, la afirmación de ser hijos de Dios. Todo lo que Jesús les había dicho en los textos anteriores que yo le acabo de mencionar en forma de introducción, nos van a ayudar para abrir el pórtico de hoy. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? No podía ser una reacción de contentamiento. Un escritor, un expositor decía las siguientes frases: según la manera en que otros nos traten a nosotros, así será nuestra forma o nuestra manera como nosotros reaccionaremos. Ejemplo, si alguien nos encomia, uno se siente halagado. Si alguien nos maltrata, uno se siente que esa persona ha cometido un agravio en contra de uno. Entonces hay un cambio en nuestro semblante. Hay un cambio o una transformación en los aspectos emotivos. Hay un convulsionar. Según como me traten, así voy a cambiar yo, así voy a reaccionar. Si alguien me trata mal, pésimamente, entonces algunos que somos de corta mecha, con un carácter colérico, vamos a reaccionar enojados. Si alguien me trata bien, entonces yo voy a reaccionar contento. Son los cambios emotivos, conforme a lo que Jesús les había dicho, de que el proceder de ellos no venía de Dios, su comportamiento. Por su proceder se conocía que el padre de ellos, su padre, aunque la frase no se mencionó, pero aunque no se mencione en los textos anteriores, su comportamiento daba de entender que su proceder venía de que ellos eran hijos de Satanás y no de Dios, porque ellos querían matar a Jesús. Entonces, ante esas expresiones que Jesús les ha dicho, ¿cuál es el cambio de semblante o el convulsionar emotivo que ellos mismos han tenido ante tales expresiones que Jesús les está diciendo? No, hombre, hermano, ellos iban a actuar enfurecidos. Y de hecho esa fue la reacción. Ellos iban a estar enfurecidos por la misma insistencia continua con la cual Jesús los está tratando. Es decir, de no ser descendientes espirituales de Abraham. Ese era, hermano, el trato, la insistencia, que ellos no eran, hermanos, descendientes espirituales. Podían ser descendientes en lo nacional, pero no en lo espiritual. Porque todo aquel que es descendiente de Abraham en lo espiritual, las obras de Abraham hace. Es decir, que tiene el mismo comportamiento de Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Una persona que cree en Dios, su reacción, su comportamiento es diferente al comportamiento de las demás personas. Entonces ellos, hermanos, ante esto, ellos se sienten enfurecidos. Veamos entonces lo que se nos dice acá, la manera en la cual ellos habrían de actuar en contra del Señor. Versículo 41. Dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. La insistencia, ahí estamos mencionándolo ahorita, entrando en el desarrollo. Vosotros
hacéis las obras de vuestro padre. Entonces no podían decir, somos descendientes en lo espiritual, hacemos lo que Abraham hacía, nuestro comportamiento es igual al de Abraham. No, el Señor vuelve a insistir y lo dice de manera clara. Aquí en la versión que yo tengo de 1960, las expresiones que Cristo dice o están escritas están de un color diferente, están en rojo. Entonces es el Señor hablando acá. Hacéis las obras de vuestro padre. Les está diciendo que lo que ellos hacen, hermano, su comportamiento proviene del diablo. De tal palo tal astilla, el adagio, ¿verdad? Así como es Satanás, así son ustedes. Así es su comportamiento. Entonces veamos la reacción de estos judíos. Veamos lo que le dijeron al Señor. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Vaya leyendo, por favor, hermanito. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí ellos arremeten, dice, bueno, voy a dar, porque usted es lector y yo sé que le gusta indagar aparte de lo que yo le enseño, y eso es bueno, porque no hay que conformarse, porque uno tiene que inquirir, uno tiene que indagar por sus propios medios, ¿verdad? Y no hay que conformarse, uno tiene que estar como los cristianos de Berea, ¿verdad? Ellos cuando llegaba alguien que se decía ser apóstol, ellos no se dejaban llevar por todo lo que ese tal apóstol decía. Ellos al oírlo estaban atentos el examinar las Sagradas Escrituras, por si lo que él estaba enseñando discrepaba con lo que estaba escrito. De igual manera, mi consejo sería: siga usted inquiriendo, siga indagando, siga averiguando por sus propios medios. La Biblia no tiene 5 ni 7 interpretaciones, una sola. Pero en este versículo 41 voy a darles algunos aspectos con los cuales algunos interpretan este texto. Pero de estos dos solamente voy a tomar uno, aunque los dos desde el punto de vista bíblico e interpretativo son correctos. Pero por si alguien cuando inquiere dice, ¿verdad? Yo leí esto en tal comentario, en tal herramienta, y el hermano Wilber dijo otra cosa. Por eso es que cuando uno toma un estudio serio de la Biblia, tiene que tener diversos tipos de comentarios y tomar lo que es más recomendable para poderlo enseñar. San Agustín de Hispona dice estas frases, que el texto acá, 41, cuando los judíos arremetieron contra el Señor, dice él en sus escritos, los judíos están defendiéndose. Ellos están defendiéndose porque el Señor había estado cuestionándolos a ellos en su proceder espiritual. Entonces, ante este versículo, dice este expositor, ellos están presentando lo que allá en el Antiguo Testamento se dice cuando una persona se aparta de la línea de Dios. Hay frases que aparecen en la Biblia cuando una persona se aleja de lo espiritual. Usted sabe, Israel era una nación de pactos. Entonces, cuando alguien infringía los pactos, es decir, se volvía en contra de lo que ellos decían ser que eran, y vivían una vida que discrepaba de lo que ellos expresaban ser, y se apartaban de Dios y se volvían a la idolatría, a eso en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se le llama adulterio espiritual. Ejemplo, cuando Moisés andaba en el Sinaí trayendo las tablas de la ley, dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días allí. Israel se desesperó. Claro, Moisés había dejado, hermano, a un líder quien le sustituyera a él, pero este líder no tuvo los pantalones, no tuvo el carácter para enseñarle al pueblo que era necesario esperar a Moisés y mantenerse en la línea espiritual de Dios. Moisés podía tardar, el líder podía morir allá, pero no era ese el propósito de Dios.
Pero aunque él tardare o pasase lo que le pasase a Moisés, Israel tenía que permanecer en su fidelidad hacia Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre faltaba, allá estaba, tardaba. Y entonces comenzaron a decirle a Aarón, su hermano, ¿verdad? El hermano de Moisés: hazlos un Dios, ¿verdad? Queremos un Dios. Y comenzaron a insistir estas personas que se habían apartado de la línea de Dios. Queremos un Dios. Y viene Aarón, en lugar de tener carácter, cedió. Entonces comenzó a pedir el montón de zarcillos, joyas, todo el oro que los egipcios habían dado a los mismos israelitas cuando salieron hacia el Éxodo. Entonces trajeron todo el oro. Mire, la gente se presta para lo malo, pero para lo bueno nunca quiere colaborar. Así es en todas partes, hermano. Estoy muy seguro que si alguien pidiera para hacer una fiesta aquí cerquita con los hermanos Flores, todo, hasta los hermanos se meten. Pero cuando se trata de colaborar con la obra, hay mucha gente que es tacaña, miserable. Pues así es el hombre por naturaleza. Para lo malo siempre se presta. Hasta lo dan todo, no dejan reserva alguna. Entonces la gente dio todo. Y comenzaron a crear un becerro de oro, el Dios que ellos estaban pidiéndole a Aarón. Lo fundieron en Buril, dice la Biblia, y crearon su Dios y lo presentó de ahí, el Dios, ¿verdad? Y comenzaron a hacer fiesta, a adorarlo, a danzar. Hermano, ese es volver a la idolatría. La expresión idolatría significa cuando alguien rinde culto, adoración a algo fuera de Dios. Esa es idolatría. Nosotros acusamos a los religiosos, a los de la Iglesia Universal, como idólatras. Pero dentro del Evangelio hay personas que son idólatras. Hay personas que idolatran a su niño. Fíjese que no pude venir porque el niño. Entonces tu hijo sustituye a Dios. Tu hijo pasa a ser tu adoración. Hay quienes adoran a su esposa, que ni rechula es. Entonces, o adoran a su marido, que ni rechulo es tampoco. Algunos adoran la televisión, ese cajoncito del diablo. Se no pude venir, hermano, porque fíjese que estaba viendo algo interesante, hermano, en la tele. Hay quienes son idólatras del fútbol. Entonces, esa es idolatría, para que usted no señale a nadie, ¿me entiende? Porque hay gente que cree que solamente cargar ese montón de cucuruchos de madero es ser idólatra. No, dentro de la línea evangélica hay gente que se va a condenar por idólatra también. Hay quienes son idólatras del pastor. Los hombres, los que ministramos la prédica, no somos dioses. Yo les señalo el camino a la adoración a Dios. Los pastores lo que merecemos es respeto, honra, pero no adoración. Al que debe de adorársele y tenerle en alta estima es al Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Por eso usted no tiene que faltar acá, ¿verdad? El día en que yo falte a este sitio, usted congréguese, se venga a alimentarse. Ay, es que el pastor no vino hoy no voy a ir a la iglesia. No sea idólatra. La Biblia nos manda amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y al hombre siempre respeto. A Dios no se le puede sustituir, señores. Entonces ellos hicieron ese becerro fundido en buril y lo estaban adorando. Entonces repita conmigo esta frase: se apartaron de la línea de Dios. Se convirtieron en adúlteros espirituales. O sea que hay un adulterio físico cuando alguien peca fuera de su hogar con una mujer que no es esposa. Ese es adulterio. Cuando alguien es joven y tiende a tener una relación sin matrimonio, a eso se le llama fornicación. La palabra fornicación es la expresión en el griego forneia, que implica todo tipo de relación ilícita en el aspecto sexual. Esa es la expresión forneia, una relación ilícita en lo sexual. Entonces, adulterio es lo mismo que fornicación. Cuando una persona se aparta de Dios, es un fornicario espiritual. Es un fornicario espiritual, se aparta de Dios. Entonces este expositor menciona
que estos tipos, al oír las expresiones de Jesús, le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, nosotros no somos idólatras. Esa es la respuesta. Nosotros no somos idólatras. ¿Por qué? Porque un idólatra es un fornicario espiritual. Un idólatra es un adúltero espiritual. Y ellos se defienden, hermano. No somos nacidos de fornicación. Y por eso le dicen: un padre tenemos que es Dios. Esa es la interpretación que algunos le dan. Pero ahora le voy a dar esta otra. Y es con la cual yo me voy a quedar, aunque esta sea, hermano, bien interesante, ¿verdad? Pero es la realidad de lo que se habla en el Antiguo Testamento. Toda persona que se aparta de Dios y se vuelve al mundo es un idólatra. Perdón, es un fornicario, es un adúltero espiritual. Máximo cuando va en pos de otros dioses y otra forma de adorar. Mencionemos entonces con la cual nos quedamos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto, dice un expositor, sin duda, era una referencia de menosprecio a la controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. O sea que los tipos arremeten. Si este nos está insultando, está insistiendo, ¿verdad?, que nosotros no somos hijos de Abraham en lo espiritual, sino que somos hijos del diablo. A cualquiera le puede ofender a eso, hermano, ese tipo de expresión. Y vienen ellos y se defienden y arremeten, es decir, que le pagan con la misma moneda al Señor. Y le hablan y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Pero aquí ellos arremeten, referencia al menosprecio o controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. ¿Por qué esa controversia con respecto al nacimiento de Jesús? Ellos, en otras palabras, indicaban que el nacimiento de Cristo, a diferencia del de ellos, era legítimo. Pero ¿cuál es la controversia allí? Todos sabemos, hermanos, todos sabemos, a la luz de la Biblia, que Jesús no fue engendrado por ningún hombre. Jesús no fue engendrado por ningún hombre. La Biblia habla que Jesús fue engendrado cuando el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María. Porque Dios apartó a aquella doncella, la eligió de entre muchas señoritas que había en Jerusalén en esa época. Entonces, eso de decir: quedé encinta porque el Espíritu Santo me dejó así, diría María, para un hombre natural, ¿eso es creíble? Acuérdense de lo que yo le he enseñado aquí, ese principio, que para el hombre natural, según lo que enseña Pablo, las cosas espirituales son una locura. El hombre carnal no puede discernir las cosas del espíritu. Lo espiritual se adapta a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Entonces, un carnal creería que esa señorita, lo que tiene en su vientre, es el Hijo de Dios. Eso forma una controversia para el carnal. Y eso ha de haber pululado, es decir, se ha de haber extendido hacia otros lugares, que ese niño no era hijo de José. Y de hecho, era cierto, Jesús no es hijo de José. Por eso es que cuando uno enseña la Biblia, no puede llamar a Jesús hijo de José, ni puede decirlo viceversa: José, padre de Jesús. No, era padre postizo, pero no era padre original, porque un padre original es aquel que engendra, y la mujer concibe ese hijo y nace, pero es porque viene por el esperma de un hombre, allí es concebido, pero Jesús no. Por eso es que al nacimiento de Jesús, ya se los he enseñado acá, se le llama el misterio de la encarnación, porque ahí está ese misterio de la encarnación, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Su nacimiento fue normal. Allí no abarca el misterio de la encarnación, fue normal. Fue normal. María después continuó teniendo más hijos, hermano.
Porque Jesús tuvo más hermanos. Ahí está, de ahí aparecen los nombres. Y tuvo hermanas. Y algunos de sus hermanos fueron escritores de libros que están aquí. Como por ejemplo el que escribe la epístola de Santiago. El nombre en el griego, Santiago, es Jacob, que es el medio hermano de Jesús. La epístola de Judas es el medio hermano de Jesús. Estamos aquí, iglesia. Entonces eso corrió, lo que estoy mencionándole, el engendramiento controversial. O sea que están acusando estos tipos a Jesús que él sí es nacido en fornicación. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Es como cuando una mujer no puede tener hijos. Yo conocí una mujer una vez, no aquí, yo era un joven. Me recuerdo que una vez, bueno, su esposo fue amigo mío. Y me recuerdo que él estaban en tratamiento. No sabían cuál de los dos, si era él el que no podía engendrar o era ella la que no podía concebir. Y se hicieron el chequeo. Al final en el chequeo salió que ella sí podía, pero él no podía engendrar, tenía un problema. A los meses la muchacha salió embarazada. Y mi amigo se alegró tanto que decía, bueno, lo comentaba entre todos los amigos, yo no era cristiano en esa época, ¿verdad? Y él se alegraba. Y eran casados, hermano, casados, como lo oye usted, ¿verdad? Por la ley, como decimos nosotros. Pero él contento, mi niño, ¿qué? Carmelo. Y eso corrió a toda la cantidad de amigos que teníamos. Y él era moreno, igual que su servidor, porque en lo moreno está la hermosura. Entonces, digan amén, apóyenme, hombre. No tengo barra aquí yo, ¿verdad? Entonces, él era moreno, pero quizás más moreno que su servidor. Y el cipote nace blanco, y ella morena. Y para rematar, nace con ojos verdes. Entonces a unos 2 kilómetros había un señor ojos verdes. Eso que yo creo que de ahí sacaron la canción del mundo, es Azurullo, ¿verdad? Más o menos es el niño que tienes, no es tuyo, dice. Qué alabanza esa. Pero de Satanás, no de Dios. Algo de verdad tiene. Entonces, el contento. Y hasta que alguien le dijo, mira, no te contentes. Tú no puedes. O sea, lo colocaron en el lugar donde tiene que estar. Pero se convirtió en una controversia. Hasta que él, cuando el niño va creciendo, le hicieron el tipeo de sangre, si compaginaba con el tipo de sangre de él. Allí, hermano, ahí. Ese es el examen que determina todo, ¿verdad? Por si usted quiere hacérselo, ¿verdad? Entonces lo hacen y cabal. Ese hombre lloraba, se refugió en el alcohol, se refugió en las drogas, porque si era algo controversial, él no era el papá del chele, perdón, del niño. Él no era el papá. Ella salió con aquel argumento, es que mis padres, como los antepasados nuestros, fueron españoles. Invento, hasta que eso causó la separación, la separación de su matrimonio. Y la mujer siguió teniendo más después, más cheles. Pero acabó su matrimonio. Eso podría hacerse en el mundo. Y estos judíos eran astutos, hermano. Se estaban defendiendo, como diciendo, tú eres hijo de fornicación, nosotros no. Pero Jesús no era hijo de fornicación. Si lo queremos ver del primer lado que lo he explicado, adulterio espiritual o fornicación espiritual, o de este, yo acepto más este. Porque se ha de haber formado una controversia en esa época. ¿Verdad que José no es el tata de Jesús? Miren los demás hermanos, porque los demás hermanos ya habían nacido, o sea, después que Jesús nació. María siguió quedando encinta, siguió pariendo. Ay, hermano, ¿cómo habla de la Virgen? No, es que ya después ya no fue virgen. Ya después no fue sin pecado concebida. Solo por mí, solo por mí, solo por mí. No, señores, ella no fue ninguna reina, solo un rey allá arriba en el cielo. Ella fue necesitada de gracia igual que nosotros. ¿Ya? Yo sé que hay una frase que se reza en el catecismo religioso. Yo los tengo y los leo.
para poder sacar ideas claras. Bendita seas, dice una frase, ¿ve?, entre todas las mujeres. Usted sabe lo que reza el catecismo: llena sea de gracia. Si ella había sido llena de gracia, también nosotros somos llenos de gracia. Y es una frase de entenderla. Entonces, no hay ventaja. Si nosotros, hermanos, no hubiésemos tenido la gracia, no estuviésemos aquí. Y todos sabemos que la palabra gracia lo que significa es el favor inmerecido de Dios hacia la vida nuestra. Si ella lo tuvo, también nosotros lo tenemos. O sea que aquí no venimos a hablar en mal de la madre postiza de Jesús. Ella es nuestra hermana. No, pastor, ella es su mamá. No, mi mamá se llamaba Lidia. Ella es su madre espiritual. No, madre espiritual no hay, solo un padre espiritual. No hay madre. Cuando usted ore, no se puede dirigir a ella como madre, sino tiene que orar a él como padre. No tenemos ninguna madre. Cuando lleguemos de arriba, usted la va a ver a ella, porque es nuestra hermana. Entonces, si se dio esta controversia, que ya nosotros no entendemos de manera clara, nosotros no somos nacidos de formación. Se están defendiendo de fornicación. Un padre tenemos, le dicen los tipos, que es Dios. Estaban señalando al mismo hijo, que a diferencia de ellos sí eran legítimos. Y ellos insistían: un padre tenemos, y ese padre es Dios. Yo lo que veo acá es que sin duda, al decir esto, tenían en mente algo. Ellos están citando aquí algo. Ellos no están diciendo estas expresiones simplemente por decirlas. Y están citando ciertos textos del Antiguo Testamento. Veámoslo. Veamos qué es lo que ellos están citando. En primer lugar, vamos a examinar lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Si usted quiere apuntar la referencia y buscarla en su casa y leerla más tranquilamente, puede hacerlo. Vea lo que dice aquí: y dirás a Faraón, aquí le está hablando a Moisés, ¿verdad?, qué es lo que tenía que decir cuando se presentara delante de Faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ellos le están recalcando eso a Jesús, que su padre es Dios, por este texto. Un padre que es Dios tenemos. Estaban teniendo en mente, pero voy a citar lo que dice también, porque también están citando la referencia de Jeremías. Veamos qué es lo que dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 9. Jeremías 31, 9. Yo se lo voy a leer acá, no se complique la vida. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel, dice Dios, mire hermano, por padre, y Efraín es mi hermano. Es Dios quien está haciendo esta declaración: soy a Israel por padre. Y eso mismo ellos se lo agenciaban. Ya sea que usted lo entienda en el sentido, ¿verdad?, de lo que le expliqué pasado. No somos hijos de fornicación, no somos ningunos adúlteros, fornicar, no somos ningunos idólatras. Somos hijos de Dios y nos mantenemos en la línea de Dios. Pero entendiéndolo desde esta perspectiva, nosotros no somos fornicarios. A Dios tenemos por Padre, ¿verdad? Y aquí están las bases que te estamos presentando: Éxodo 4:22, Jeremías 31:9. Pero que ante esto, es cierto que Dios era el Padre de todo Israel, según los textos, porque ahí no hay donde refutar. Ahí está la base. Él era el Padre de todo Israel.
Por eso es que a Israel se le llama pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Ah? Hay una diferencia. Nosotros no somos pueblo de Dios. Aquella alabanza que cantan, somos el pueblo de Dios. No, una cosa es ser pueblo. Nosotros somos la novia del Cordero. ¿Cuántos tienen ese privilegio acá? Para su pueblo las promesas son terrenales. Y para su iglesia, la palabra iglesia en el griego es, la expresión en el original es eclesia. Y eclesia, lo que da a entender en su connotación literal, ya hablándolo de manera literal, significa una asamblea de personas que salieron del mundo y que ahora están en una posición diferente. Nosotros somos esa asamblea de creyentes que salió del mundo para convertirnos en algo especial. Somos santos, somos la novia del Cordero. Y las promesas para nosotros no son terrenales, sino espirituales. Por eso es que nuestra herencia no está aquí. No está aquí nuestro lugar. Nuestras moradas están allá arriba. Y un día vamos a estar con el Señor para siempre. Ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro anhelo. Entonces, era claro, ¿verdad? Dios era el Padre de todo Israel en el sentido nacional. Pero hablándolo espiritualmente, Dios era solo el Padre de quienes habían llegado verdaderamente a la fe salvadora de Jesús. Él era el Padre en el sentido nacional de Israel como pueblo. Pero en el sentido espiritual, Dios no es trata de nadie, sino ha depositado la fe en su Hijo. Cristo dijo estas frases, entendámoslo, porque nadie puede llegar a Dios si primero no hay algo aquí. Y Jesús lo explicó. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Todo aquel que quiera ir al cielo, anhelar el cielo y estar con el Padre para siempre, tiene que venir a Jesús primero. No es a María por Jesús, sino a Jesús para llegar a Dios. Jesús es la escalera para poder estar un día con el Señor. ¿Estamos? Pablo decía, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Por eso él decía, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es Jesús. Solo Jesús, solo Jesús. Entonces, aquí refutamos aquella idea, mire hermano, nacional o mundial o generalizada, lo voy a decir de esa manera. Otros tenemos conceptos erróneos que nos han metido en la mente, como algunos fuimos religiosos. Hay un concepto que se maneja que no es lógico cuando uno lee las escrituras. Hay personas que no les agrada eso. Dice, esos evangélicos a saber de qué se la pican. Ya lo debe haber oído usted. Dicen, ellos se creen que son únicos. Y vienen los religiosos y los sectaristas dicen, todos somos hijos de Dios. Todos. Porque somos creación de Dios. Es una expresión maldicha. Desde el momento en que somos creados, somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Pero esa creación de Dios no podemos adjudicarnos que por haber sido creados por un mismo Dios, no se nos debe de constituir el ser hijos de Dios. No podemos agenciarnos de ese privilegio. Que fuimos creados, pero no podemos agenciarnos de ese título. Ese título le queda a una persona cuando deposita su fe en Cristo. Desde ese momento usted deja de ser criatura para convertirse en hijo. ¿Estamos? Los cuales, dice Juan capítulo 1, no son engendrados por obra de sangre o de carne, sino por obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 1. Los cuales no son engendrados por la carne, por obra humana, por una relación normal, natural,
sino que somos nacidos de nuevo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Por el Espíritu y por la palabra. Las expresiones de Cristo hacia Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua y el Espíritu, el agua y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Es así como nacemos de nuevo. Allí podemos adjudicarnos que somos diferentes por esa obra, por lo cual podemos llamarnos hijos de Dios. Qué lindo es entender esto. Ellos podían ser descendientes de Abraham y tener el orgullo: Dios es nuestro Padre, porque lo dicen Jeremías y el libro del Éxodo. Pero espiritualmente no podían decir eso, porque solamente pueden decirlo aquellos que han llegado a ser verdaderamente, hermano, por ese privilegio, porque no proviene de nosotros. Si hemos creído en Él, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. El arrepentimiento, por igual, la palabra arrepentimiento viene de la expresión en el griego metanoia, que es una expresión técnica militar, que significa media vuelta. Es decir, cuando una persona está en el mundo y Cristo le llama, le regala el arrepentimiento y la fe, esa persona da una media vuelta, una vuelta a la inversa, que significa un cambio de pensamiento, un cambio de proceder. Ese es arrepentimiento. El cristiano tiene esas características. Nosotros ya no pensamos como antes. Nuestro proceder ya es diferente. Por eso es que por los frutos, dice la Biblia, el árbol se conoce por sus frutos. Estamos aquí. Sigamos adelante entonces, porque ahora viene la respuesta de Jesús a la defensa que estos tipos enojados están dándose. Ok, estamos en el verso 41. Un Padre tenemos que es Dios. Entonces la respuesta de Jesús es esta. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué les dice? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí estamos. Esa es la respuesta que el Señor está dando a este montón de judíos incrédulos. Y fíjense que es muy lindo el entender esto, hermano, porque esto es más comprensible. Está bien, ustedes dicen que, ¿verdad?, se adjudican ser hijos espirituales y nacionales. Ok, yo le voy a dar esta respuesta. Prepárense, muchachos, los voy a enojar más. Si vuestro papá fuese Dios, entonces la conducta de ustedes tenía que ser igual que la de Abraham. Me tienen que amar. Dice Jesús: me amaríais. Porque el que dice ser hijo de Dios, o sea, el que dice agenciarse, ser hijo espiritual de Dios, hombre, su proceder, su conducta tendría que ser diferente, no tendría que discrepar. Dejando a un lado la nacionalidad de la cual ellos se enorgullecían. Ok, entonces si ustedes son hijos espirituales de Dios y tienen a Dios por Padre, tienen que amarme a mí. Tienen que amarme. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos se rehusaron a aceptar a Jesús. Todos estos líderes judíos socavaban completamente su afirmación de que Dios era su Padre. O sea, que ellos rechazaban a Jesús una y otra vez. Según lo que dice, voy a retroceder mis páginas de acá del estudio y voy a leerles una referencia bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23. Dice Jesús acá: para que todos honren al Hijo. O sea, si una persona honra al Hijo, está honrando al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ustedes dicen ser hijos de Dios en lo espiritual. Entonces, si lo honran a Él, honran su nombre, adjudicándose que son hijos espirituales, entonces ¿por qué no honran al Hijo? Porque es normal, es lógico. El que honra al Padre, honra al Hijo.
Es decir, el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que ama al Padre, ama al Hijo. Pero estos amaban a Jesús. Versículos anteriores, ¿qué querían hacer con él? Matarlo. Un verdadero hijo espiritual no tiene ese tipo de procedimiento, sino por el contrario, hace lo que el texto dice. Voy a dar otra referencia bíblica ahí mismo, me voy a adelantar un poquito con respecto al capítulo que estamos estudiando ahorita. Me voy a ir más adelante al capítulo 15, versículo 23, que dice así: el que me aborrece a mí, Cristo está diciendo esto, también a mi Padre aborrece. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Vea que es claro el texto. El que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. Entonces, ¿cómo puede decir que alguien sea o diga con su propia boca que Dios es su Padre y está aborreciendo al Hijo? Discrepa. Eso no puede ser así. Pero ellos querían honrar con lo que estaban diciendo, que eran hijos de Dios, honrarlo con sus labios, pero querían odiar a su Hijo. O sea, lo estaban odiando. Se rehusaban a aceptar a Jesús. Se rehusaban. Pero la realidad es que estos no eran hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por el amor al Hijo. Eso es lo que sacamos como conclusión acá en el versículo número 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque Dios, dice Cristo, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a examinar más la Biblia. Jesús primeramente acá va a proseguir dándoles cátedra y va a utilizar una pregunta. Esta pregunta algunos expositores le llaman una pregunta retórica. Veamos lo que dice el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, son hijos de Dios, tienen ese privilegio, está bien. Pero les voy a hacer una pregunta. Oído diría, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué respuesta darían los judíos? Jesús no tiene ninguna respuesta de los judíos. Él mismo da la respuesta y está allí en el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no lo entendían. Una persona carnal no se adapta a lo espiritual. Una persona carnal, uno que no es hijo de Dios, no puede entender el lenguaje de Dios. Somos comprendidos nosotros en el mundo. ¿Ah? ¿Es entendido usted en el círculo donde usted vive? ¿Es entendido por algunos familiares que no tienen a Cristo usted? ¿Le entienden lo que usted dice? ¿Sabe cómo somos tratados? ¿Sabe cómo nos tratan las personas que son familiares nuestros y amigos? Dice que somos fanáticos. Así nos dicen, fanatismo es una cosa diferente a amor. Nosotros no tenemos fanatismo, tenemos amor hacia Dios. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Ese es amor muy diferente a lo que es fanatismo. Muchos mueren por fanatismo, nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo. No por una ideología, sino por amor al que su vida dio por nosotros. Ellos no le entendían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puede entender una persona a Dios? ¿Por qué no pueden amarle? Yo sé que acá estamos explicando la Biblia, pero hay una exhortación que se aplica a nosotros. ¿Por qué cree que muchos no se congregan y posponen su venida acá entre semana? Usted va a oír tantos argumentos. Muy noche salimos, vengo cansado, estoy enfermo. Mire, hermano, hay personas que aquí se abstienen de servir, pero bien trabajan materialmente. Y yo diría, ¿por qué trabajas? ¿Por qué recibes una remuneración?
Así como trabajas, así como te preocupas por laborar y ganarte sustento de cada día, ¿por qué no te preocupas por el sustento espiritual, que es más trascendente? Porque sos desobediente cuando se te pide que sirvas y des tu casa para una célula. Ah, no, me duele la cabeza, me duelen los oídos. Pero cuando te vas a trabajar bien contento, tienes que pelar los dientes para recibir a los clientes. Si no, nadie te compra. Porque aquí vienes amargado. Porque cuando alguien te dice, hermano, vamos a la iglesia, yo no quiero. Entonces ese tipo de personas con su proceder dan a entender mucho. Yo no acepto excusas, hermano, porque yo fui cristiano, yo vengo desde abajo, fui un soldado raso igual que usted. Hoy me corresponde comandar porque vengo desde abajo. Yo bien pudiera hacer muchas de las cosas que ustedes hacen, lo hice. Faltaba dinero del bus, yo lo ponía cuando era supervisor. Cuando era líder me fajaba haciendo la obra, me lo daba. No puedo hacerlo todo, tengo que delegar porque la iglesia ha crecido. Una cosa es trabajar con 30 personas como comenzamos aquí en Chalchuapa, pero otra cosa es tratar con más de 800 personas aquí. No se puede, tengo que delegar. Entonces dentro de ese caminar he oído tantas excusas. No puedo servir, no puedo hacer esto, no puedo congregarme. Simplemente excusas. Y esas excusas, al resumirlas todas en una, venimos a sacar una conclusión. Y la conclusión es esta, o sea, el resultado, lo diría, no sería una conclusión, que es una expresión incorrecta, sino el resultado de todo esto que la gente misma expresa. Y el resultado es esto: no aman a Dios. Si amaran a Dios, sirvieran. Si amaran a Dios, amaran su palabra. Muchos dicen, no, si yo lo amo. Entonces, ¿por qué no te preocupas por el alimento espiritual? ¿Por qué no amas la palabra? ¿Por qué no te preocupas por ella? No, tú puedes fanfarronear y decir, yo amo a Dios. Hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que reza así: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Nunca discrepe con su conducta. Usted dice amar a Dios, pero ir todos los días, no puedo. Entonces no amas a Dios. Te han dicho que sirvas y te comportas caprichosamente, que no. Tú no amas a Dios. Si lo amaras, le sirvieras. Porque el que sirve a uno de los pequeñitos es como que sirviera al mismo Dios. Eso no nos gusta que nos digan. Significa que el resultado de todo eso es que usted no es nada. Lo que me están oyendo a través del Facebook, a través de las redes sociales, y nos están viendo. ¿Por qué pospones tu servicio hacia Dios? ¿Por qué pospones el congregarte? Porque no conoces a Dios, porque no tienes a Dios como Padre. Si tuvieses a Dios como Padre, entonces lo buscarás a su Hijo y buscarás el alimento espiritual. Estamos aquí. Una persona que no se congrega puede entender el lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Ahí está la respuesta en el versículo 42. Estamos aquí, 43, perdón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y dice ahí la respuesta: porque no recibe respuesta de parte de los judíos. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo comprendés? Y ahí está. Porque no les agrada escuchar mi palabra. Los hermanos Chacón, allá por los años 80, escribieron una alabanza que sigue pegando. Aquí la vamos a cantar un día de esto. Oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Así dice, ¿verdad? Qué bonito se oye, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra estrofa que continúa? Siento que a mí me duele el alma y que penetra hasta mi corazón. Ahí dice, ¿verdad? ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Es dura para mí tu palabra. Qué lindo. ¿Por qué? Porque cuando se nos enseña esto, nos confronta con la realidad. Y eso es lo que al ser humano orgulloso, atestado, malcriado, soberbio, no le gusta que le señalen. Y la realidad es que dure la palabra cuando nos pega. Y cuando se nos vuelve a decir, usted no está en lo que está. Está bien, esa viene a ser como una mala noticia, pero podemos comenzar de nuevo. Podemos amar a Dios, podemos amar a su palabra.
Porque ante todas las cosas que realizamos en lo material, la Biblia nos manda una: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca el reino, busca el reino. Es eso. ¿Entendéis mi lenguaje? Porque no te agrada mi palabra. Es eso. Hay gente que dice: no entiendo a Dios. Pues si vienen aquí, no están aquí. Si a usted le encanta oír la palabra, entonces va a entender a Dios, va a entender su lenguaje. Porque la palabra nos enseña. No podían escuchar su palabra y no podían entenderlo. Si no escuchan, no pueden entender. Es decir, que en este montón de judíos había como cierta incapacidad para escuchar y entender a Jesús. Y eso mismo era como la radiografía que se presentaba, que comprobaba que no eran hijos de Dios. Eso demostraba entonces que eran hijos del diablo. Una persona que no le agrade oír la palabra: hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Ay, me choca. Es un hijo del diablo. Así lo dice la Biblia. Hermano, ¿y por qué usted no se preocupa, hermano, en crecer espiritualmente? Congréguese, tome en serio su papel como cristiano. Ay, yo no hay que ser tan fanático. No, un hijo de Dios sabe que esto se estima, sabe que esto es un tesoro. El evangelio es como un tesoro que ha sido incrustado en un cuerpo de barro, y tenemos un grande tesoro, y ese tesoro es la perla de gran precio, que si usted leyera hombres de eminencias, hombres que en el pasado tuvieron un estatus social y fueron cultos, así como hay cultos, hay incultos. Así como hay analfabetas, hay quienes son versados. Pues han habido dentro de la historia universal personas versadas, cultas. Y yo he leído historias de ellos, personas que conocieron a Cristo en el finalizar de su vida. Uno de ellos dijo estas palabras: si Dios, 80 años tenía, si Dios me proveyera existencia a mi vida, lo que me resta, si Dios me lo diera, me dedicaría a profundizar, a leer todos los días la palabra, oírla, leerla. Y nosotros que estamos hipotones, todos aburridotes, ya viene con la palabra otra vez. Y por eso es que algunos que son tan malcriados que le dicen a los padres en la casa: no me sermoníes, ya venís con tu palabra, no te sermoníes. Mientras estemos con vida, óiganme aquellos que nos están viendo a través de Facebook, le vamos a sermonear, le vamos a bombardear donde quiera que nos vean, porque la palabra es la única que marca la diferencia entre un hijo del diablo a serlo hijo de Dios. Esto es lo que cambia. Eran ineptos para entender, pero gloria a Dios que los que estamos aquí amamos la palabra. Mire, hermano, yo pudiera mencionarle nombres de memoria porque tenemos 1600 seguidores y 1520 personas que les gusta la página. Súmelo. Una cosa es gustar y otra cosa es que lo vea. Hace más de un total de más de 3000 personas. Y tengo todos los nombres grabados de quienes están a esta hora de la noche viendo el mensaje. Hay una señorita que está en Nueva York. Hay otro caballero que nos está viendo aquí por California, hermano en Cristo, en California. Hay otros que están viendo en Los Ángeles, otros están en Usulután, otros están en San Miguel o en Cucatlán. Una diversidad de personas que me los puedo de memoria. Pero ¿por qué ellos abren la página a la hora exacta de comenzar el mensaje? Yo leí un correo ayer que decía: qué rica la palabra. Y aquí hay quien dice: pero la palabra es rica, es como la miel que emana del panal. Y usted la entiende cuando se le explican, puede comprenderla, y la comprende y entiende ese lenguaje porque a usted le gusta escucharla. Mientras más escuchemos la palabra, más vamos a entenderla. Y máximo cuando Dios nos da el privilegio de tener maestros quienes nos expliquen lo que está escrito aquí. Vamos a dejar esto a la mitad, lo voy a dejar con hambre, para que la próxima semana terminemos
con esta tercera sección que va a estar interesante. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Más de alguien aquí quizás puede estar caído del Evangelio y se apartó del Evangelio, se alejó, está más para allá que para acá. Hoy usted puede recuperar el amor hacia Cristo, hacia la palabra, como lo tenía antes. Pero el primer paso es arrepentimiento, humillación y recibir a Cristo por la fe. Levanten todos una de sus manos, por favor. Si alguien le va a rendir su vida a Cristo o necesita reconciliarse, sencillo, repita conmigo esta oración. Abra sus labios, repita. Dígalo: Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que tomaste mi lugar en la cruz. Creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Y creo, Señor, con todo mi corazón, que tú tomaste mi lugar en la cruz. Y ahora yo te recibo. Te recibo con toda mi alma. Habita en mi ser. Lleva la batuta de mi vida. Lleva la dirección de mi vida. Tu señorío ahora está en mí, Señor. Tú eres mi curios. Tú eres mi soberano. Y hazme vivir para ti. Usa mi vida. Usa mi boca. Usa todo lo que es en sí lo creado, Señor. Mis manos, mis pies. Todo para el beneficio de tu obra. Para ganar almas para Cristo. Te doy las gracias por este don el cual tú me estás dando. Este regalo maravilloso de la vida eterna, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo. Las personas que repitieron la oración conmigo, levántenme su mano. Si alguien abrió sus labios e hizo esta oración conmigo, le voy a pedir que se ponga de pie. Pónganse de pie las personas que repitieron la oración conmigo en esta noche. ¿Hay alguna persona que lo hizo en su asiento? ¿Hay alguien que ahí de forma secreta no abrió los labios quizás, pero lo hizo? Le voy a dar un consejo: ya no siga peleando contra Dios, ríndase a Él. Él tiene lo mejor para usted. Puede sacarle del caos en el cual usted está sumergido para darle cosas mejores que las que usted tiene. Vamos a ponernos de pie, todos la iglesia. Padre, llévanos con bien a nuestras casitas, despídenos en tu paz. Es nuestra rogativa en Cristo Jesús. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.